Gracias a Dios por poder juntarnos otra vez y compartir juntos un tiempo con la palabra de Dios. Empezamos el 2026 y para mí siempre es una gran alegría y un gran compromiso y responsabilidad poder ocupar este lugar para poder enseñar o compartir con la iglesia, con ustedes, la palabra de Dios. Vamos a leer en la Biblia, hermanos, para meditar en esta mañana, Hechos capítulo 17, versículos 15 al 34. En principio vamos a tener nuestra entrega del mensaje en 2 domingos, porque eso va a ser muy largo, ¿está? Es decir, este es el pasaje de los 2 domingos. Así que lo que yo les digo, hermanos, es que en la semana léanlo, para que el domingo cuando vengamos estemos en tema. Vamos a hablarlo todo hoy, para tener una idea global del tema, pero sepan que hoy vamos a dar una parte y el domingo que viene vamos a completar con este tema. ¿Se entiende? ¿Está claro? Así que tarea para el hogar, hermanos, lean Hechos 17 en casa, del 15 al 34. En principio diríamos que ustedes pueden leer del 22 en adelante, porque vamos a ver la primera parte. Así que del 22 al 34 es la tarea para el hogar, para leer en la semana y venir con el tema, por lo menos, leído y conocido. Vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios. Hechos 17, 15. Leemos de la siguiente manera. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. San Juan 17:3, hermanos, que hoy lo citamos en la Cena del Señor en una oración. San Juan 17:3, parte de la oración intercesora de Cristo antes de ir a la cruz. Dice el Señor en su oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y finalmente en Hechos capítulo 4, versículo 12, pasaje también muy conocido por todos, ahí leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Si hay que poner un título a nuestra lectura del día de hoy, el tema sería el Dios verdadero. Tal la cita de Juan 17 que leímos. Nuestro tema que engloba todo este pasaje es hablar del Dios verdadero. El libro de los Hechos, es un libro apasionante, es un hermoso libro de la Biblia. Fue escrito por Lucas, el médico que escribió el Evangelio. Lucas escribe también este libro y narra este libro de los Hechos la historia de los discípulos una vez que Cristo fue retirado de la tierra. Empieza Hechos hablando de la ascensión del Señor, capítulo 1. Y dice la Biblia que ahí estaban, que el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dicho estas cosas, fue alzado hacia el cielo. Y los hombres se quedaron, los discípulos, mirando para arriba, y se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, y le dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá, como lo he visto ir al cielo. Una vez ocurrió este acontecimiento, Hechos nos narra diferentes secuencias, diferentes escenas, diferentes momentos donde Cristo es anunciado a las personas. Si uno tiene que poner y mirar los protagonismos del libro de los Hechos, diríamos que entre el capítulo 1 y el capítulo 12, la figura principal, aparte del Espíritu Santo, por supuesto, es el apóstol Pedro. Es él quien en el capítulo de Hechos toma las llaves de San Juan de Mateo 16, que Cristo le encomendó a él, para predicar el Evangelio a los judíos. Y en el día de la fiesta de Pentecostés dice la Biblia que 3.000 personas se convirtieron a Cristo, al Evangelio. Y en el capítulo 10 es Pedro quien va a la casa de un hombre llamado Cornelio, un centurión, un militar italiano, y allí predica la palabra. Y gente no judía recibe a Cristo, conforme a la promesa de Mateo, capítulo 16, que después invito a leer en casa, 16 al 18. Esto pasa en los primeros 12 capítulos. A partir del capítulo 13, el protagonista de la historia humano es Pablo, hasta el final. Y relata entre estos capítulos, del 13 al 28, 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo realiza. Lo que leímos nosotros forma parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el primer viaje misionero, capítulo 13 y 14, el Evangelio fue llevado a zonas del Asia Menor, donde gente de extracción no judía escucha el Evangelio y acepta a Cristo. Y termina este primer viaje con lo que se llama el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, donde los creyentes judíos deben entender que la gracia no tiene límites de raza ni de nacionalidad, sino que la palabra de salvación, la palabra de gracia se extiende a todos los hombres, a todos los hombres.
Segundo viaje misionero ocurre en los capítulos 16 al 18 del libro de los Hechos. Y empieza con una controversia. Dijo Pablo a Bernabé, que habían ido en el primer viaje, vamos a ver la zona donde fuimos antes. Y Bernabé quería llevar con él a Juan Marcos, su sobrino. Este Juan Marcos se había ido en el primer viaje porque se fue, no aguantó, se fue, se las tomo así, queda feo, se fue. Y Bernabé quería llevarlo otra vez, entonces Pablo no estuvo de acuerdo. Y hubo tal discrepancia entre todos que se separaron uno del otro. Pablo se fue con su sobrino Bernabé a la isla de Chipre. Y Pablo tomó a tomó a Juan Marcos a la isla de Chipre. Y Pablo tomó a Silas, otro siervo de Dios, e hicieron este segundo viaje. Iban a ir a otro lado, a la zona de Bitinia, a la zona del Asia. Y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces llegaron a Europa, llevando el Evangelio a Europa. Y acá está en Atenas, en Grecia, Europa, donde lo que leímos en el día de hoy. Y el tercer viaje misionero empieza en el capítulo 18 del libro de los Hechos, verso 23, hasta el encarcelamiento de Pablo en el capítulo 21 en Jerusalén, siendo llevado después a Roma, porque Pablo apeló al César, era dominio romano toda esta zona. Así que Pablo fue llevado a Roma y termina Hechos 28 con Pablo en prisión domiciliaria, diríamos de esta manera, predicando el Evangelio en una casa alquilada durante 2 años sin ningún impedimento. Ahí termina el libro de los Hechos. Después, esto es un bosquejo general del libro para que ustedes tengan una idea de lo que trata este importante, apasionante libro de la Biblia. Ahora, yo quiero en esta mañana dedicarme a ver, luego de este pequeño bosquejo del libro, lo que Pablo vio en Grecia. Vamos a dividir el tema en 3 puntos. Primero, las impresiones del apóstol Pablo. Segundo, el mensaje del apóstol Pablo. Y tercero, las repercusiones del mensaje del apóstol Pablo. ¿Se van a acordar? Hoy que vamos a semear, vamos a semear las impresiones del apóstol. Mañana, el domingo que viene, vamos a hablar del mensaje y de las repercusiones. Así que vamos a dedicarnos en estos 20 minutos, no más de eso, en hablar de este tema, las impresiones del apóstol. Pablo se encontró en Grecia, en Atenas, y mientras esperaba a sus colaboradores, Silas y Timoteo, dice, y leímos, que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué vio Pablo en Atenas? Primero vio idolatría, segundo vio filosofía y tercero vio expectativas. Estos 3 puntos vamos a ver hoy brevemente, hermanos queridos. Las 3 cosas que Pablo vio antes de dar aquel mensaje en el Areópago ateniense. ¿Qué vio Pablo en primer lugar? Pablo vio idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner en lugar de Dios aquello que no es Dios y rendirle culto. Esto es la idolatría como concepto general. Es decir, ponemos en lugar de Dios aquello que no es Dios y le rendimos culto como si fuera Dios. En el pasado, la idolatría implicaba el culto a diferentes imágenes que representaban al sol, a la luna u otros fenómenos naturales. Esta práctica se fue extendiendo de tal manera que en el tiempo de Pablo, diríamos que cada oficio también tenía su dios particular. Por ejemplo, los romanos adoraban al dios Baco, que era el dios del vino. Y las fiestas donde había profusión de alcohol, de borracheras, eran llamadas bacanales. Eran ofrecidas a este dios, conocido en Italia o en Roma como el dios del vino. Esculapio era considerado el dios de la terapéutica, esto lo vimos en la clase de mayores este año, y estaba representado por una serpiente ubicada en un tallo, en un palito, enroscada.
Y este es el símbolo que exhiben hoy muchas ambulancias de compañías de salud. Esto es en honor a Esculapio, el dios de la terapéutica en la antigüedad. El Areópago, del cual leímos, debe su nombre a Ares, que era el dios de la guerra. Así que había dioses también que eran patronos de ciudades, como por ejemplo Diana de los Efesios, capítulo 19 de Hechos, hay un tema ahí con la diosa Diana. Y también había en la antigüedad dioses familiares. Génesis 31 y 32 habla de lo que se llaman los terafines, se llaman estos dioses familiares, que cuando Raquel, la esposa de Jacob, que iba a ser esposa de Jacob, se fue de la casa del padre Labán, se fue escapándose, se agarró a las estatuas, los dioses familiares, y se los llevó. Es decir, que la práctica idolátrica es una práctica ancestral. Hoy, en nuestro siglo XXI, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, las prácticas idolátricas se mantienen. Hoy adoramos a diferentes personalidades, o se adora a diferentes personalidades. Por ejemplo, en agosto, en Buenos Aires, la gente va al santuario de San Cayetano, que es el patrono del trabajo, y le pide a San Cayetano paz, pan y trabajo. ¿No es así? También tenemos a el patrono de las causas urgentes, que es San Expedito. Cuando hay un problema que nos apremia, vamos a pedirle a San Expedito, y entonces aparecen los carteles, gracias San Expedito, etc. ¿Está? Y también tenemos, cuando yo era joven, pero existe, a San Antonio. San Antonio era el dios o el patrono que te proveía los novios. Había una canción popular que decía, pedile a San Antonio que te traiga un novio, todos los domingos, no lo voy a cantar porque revela mi edad, ¿está? Pero había una canción popular que hablaba de esto, pedile a San Antonio que te traiga un novio. Es decir, nuestra sociedad avanzó en muchas cosas, pero en esto nada cambió, nada cambió. Hay ídolos que surgen de la mitología popular y al cual también se le ofrece pleitesía. Por ejemplo, la tenemos a Gilda, lo tenemos al Potro Rodrigo, ustedes me dirán si no es así. Y aún hay futbolistas, Maradona, que tiene su propio santuario. Y podríamos seguir. Si vamos al interior del país, vamos a tener allí en la zona de San Juan, Mendoza, la Madre María, y bueno, vamos acá por la ruta, está lleno de pañuelos colorados que tienen que ver con el Gauchito Gil, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la Iglesia Católica, a la cual pertenecen muchos de estas personalidades, dicen que en realidad a ellos no se los adora, la adoración corresponde a Dios, y está bien. A ellos se los venera. La veneración significa el respeto y el reconocimiento de una persona, pero esto que leemos y que miramos excede el respeto, porque en realidad le estamos pidiendo a San Antonio, a San Cayetano o a quien fuera, a San Expedito, cosas particulares. Una cosa es el respeto y la veneración, otra cosa es la entronización como Dios de aquello que no es Dios y su idolatría. ¿Se entiende el concepto? Así que lo que vio Pablo en Atenas en la antigüedad es algo que vemos nosotros en la actualidad. Y dice la Biblia que Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo se enardecía viendo una ciudad tan culta y tan bella, entregada a la idolatría y desconociendo al Dios vivo y verdadero. Así que la primera mirada de Pablo cuando llegó a Atenas fue ver la idolatría. Hermanos queridos, ¿vemos lo mismo que Pablo? ¿Somos conscientes que estamos viendo una ciudad idólatra? En donde se buscan un montón de dioses y no se busca al Dios vivo y verdadero, que es nuestro tema de meditación
en esta mañana. En primer lugar, Pablo vio idolatría. Segundo lugar, Pablo vio filosofía. El verso 18 que leímos menciona a dos corrientes filosóficas que estaban imperando en aquel tiempo. Dice el verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, acá están las dos corrientes. Los epicúreos eran una corriente filosófica basada en la enseñanza de un tal Epicuro, está bien, más bien que se va a llamar así, Epicuro, año 200 o 342 al 271 a.C. ¿Qué enseñaba o cuál era la base de esta filosofía? Enseñaba que el placer y no el conocimiento es el principal objetivo de la vida. Hay que sentirse bien y no negar a los sentidos lo que ellos piden. Es la cultura del hedonismo y del egoísmo propios de nuestro siglo XXI. Hay que sentirse bien y no hay que negar a los sentidos lo que los sentidos requieren. Después están los estoicos, seguidores de Zenón, nada tiene que ver con la granja, Zenón se llama igual así, 280 a.C. ¿Cuál es el principio de esta filosofía? En la confianza en sí mismo, buscando abnegadamente por el sacrificio personal el bienestar de los otros. Esta es la raíz del humanismo. El hombre todo lo puede y es en definitiva quien puede mejorar y salvar a la raza. Esta es la filosofía de los estoicos. Así que, hedonismo y humanismo. Esta era la cultura del tiempo de Pablo. Y hermanos queridos, es la cultura que nos toca vivir a nosotros también el día de hoy. La cultura del placer. Me tengo que sentir bien, no importa lo que le pase a los otros. Esto es el hedonismo. Me tengo que sentir bien, tengo que estar yo bien. Si Juancito está mal, problema de Juancito. Yo tengo que estar bien, el hedonismo. Tengo que disfrutar. Soy médico y a veces nos cuesta conseguir médicos para cubrir diferentes guardias en el sanatorio donde yo estoy. ¿Por qué? Porque los médicos no quieren trabajar días feriados. No quieren hacer guardias días en donde te orientas. ¿Por qué? Y porque tengo que disfrutar. Tengo 30 y pico de años. Si no disfruto, ¿cuándo voy a disfrutar? Claro. No está mal que alguien se tome un feriado, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de la cultura en donde se prioriza el bienestar personal por encima de otras necesidades que uno puede tener en el ámbito donde trabaja. El hedonismo. Pero además también vivimos la cultura del humanismo. El hombre todo lo puede. El hombre todo lo puede saber y todo lo puede hacer. Vivimos días en donde hay diferentes problemas meteorológicos. Hace poco pasó en Mar del Plata algo que yo no me acuerdo de haberlo visto antes en mis años de vida, una ola gigantesca de varios metros que hizo desastres y una persona murió porque la ola lo levantó de tal manera que lo tiró contra las rocas y lo mató. Nunca había pasado eso. Llueve aquí en Avellaneda y no llueve en Recoleta. Yo nunca me acuerdo de haber visto una cosa así. Y los meteorólogos a veces no saben qué decir. Piensan que estas son cosas habituales, son fenómenos naturales, pero la realidad muchas veces descoloca nuestro conocimiento. La realidad descoloca el conocimiento. Creemos saberlo todo, pero después la realidad nos indica que no sabemos todo como creíamos saberlo. ¿Se entiende el concepto? Creemos saberlo todo, pero la realidad nos va mostrando muchas veces que no sabemos como pensamos que realmente creíamos saber. Pero esta es la cultura en la cual estamos, hermanos. Y esto es lo que vio Pablo. Pablo vio esta cultura de estas dos escuelas filosóficas que predominan en Grecia, el hedonismo y el humanismo. Y en último lugar, para terminar esta
introducción, yo quiero hablar de la expectativa. Otra característica de estas ciudades era la avidez por escuchar. Cuando Pablo discutía en la sinagoga, cuando Pablo hablaba en las plazas porque estaba enardecido, estaba recaliente, digamos de esta manera, porque las cosas eran así, de alguna forma la gente lo escuchó. Y entonces decidieron llevarlo a un lugar donde todos pudieran escuchar, que era el Areópago ateniense. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era una colina, como dijimos antes, destinada al dios Ares, el dios de la guerra. Una colina baja donde estaba sentado un lugar donde discutía el tribunal. Se discutían temas judiciales, se discutían temas importantes para la ciudad. Y a ese lugar fue llevado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar cosas nuevas. ¿Qué querrá decir este palabrero? Decían. La palabra palabrero es un sinónimo de la palabra charlatán. Charlatán viene, la raíz de la palabra, de lo que hacen las aves, que van trayendo una semita de acá, otra semita de allá, otra semita de otro lado, y la dejan ahí. El charlatán, eso es lo que hace. Agarra un tema del cual escuchó hablar una cosa y te la tira, y te deja ahí medio sin tener demasiado base y fundamento. Y después otro día viene con otra cosa distinta y te la tira. Este es el charlatán, el famoso charlatán de feria, que habla cosas que escuchó por ahí y de la cual no tiene bases, ni fundamentos, ni información. Bueno, esto es la expresión de lo que es un charlatán. Para muchos Pablo era un charlatán, pero ellos querían escuchar cosas nuevas. ¿Por qué querían escuchar cosas nuevas? Porque seguramente las cosas que habían escuchado antes no les alcanzaban para satisfacer la necesidad de su mente y de su alma. Entonces necesitaban escuchar otras cosas. Es una característica esta de los últimos tiempos, del cual habla Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Allí dice la siguiente expresión que voy a leer brevemente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ellos los llevan para oír cosas nuevas, esperando escuchar lo que ellos querían escuchar. Esto pasa en estos tiempos que vivimos, donde se amontonan enseñanzas, doctrinas, para endulzar el oído. Queremos escuchar cosas nuevas y cosas buenas, cosas que nos agraden al oído. El hombre sin Dios permanece insatisfecho hasta verdaderamente conoce a Dios. El tema no pasa solamente por conocer de Dios, sino por conocer a Dios en la experiencia personal. ¿Se entiende? Ustedes me escuchan hoy hablar de Dios, pero el objetivo nuestro es que ustedes conozcan a Dios, porque esto traerá cambios favorables para la vida. Puede escuchar de Dios acá, en Avenida Mitre, en la Plaza Alsina, en otro lado, pero lo importante es que usted escuche o conozca a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Lo que cambia la vida, lo que cambia las cosas es cuando uno conoce a Dios, no meramente conocer de Dios. Bueno, los hombres de Atenas quieren escuchar cosas nuevas. Conocer a Dios es la mejor experiencia personal que nos puede ocurrir. Dice a Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Conocer a Dios cambia la vida, cambia las cosas, cambia la realidad.
Había una puerta que se abría para el apóstol Pablo allí en Atenas, fruto de su labor espiritual, que lo llevó a discutir en la sinagoga de los judíos, a hablar en la plaza todos los días. Este sentir del apóstol llevó a que se abrieran nuevas puertas de oportunidad para el servicio. Así se abrió la puerta del aeropuerto ateniense para que él pudiera hablar a muchas más personas, en lugar mucho más dispuesto. Mi pregunta, hermanos, en esta mañana para nosotros los creyentes es: ¿qué me pasa cuando veo al mundo andar como anda? ¿Qué me pasa con la idolatría? Si no me pasa nada, si navego en las aguas de la indiferencia, no podemos esperar que sean nuevas puertas de oportunidad. Que el corazón arda para que las puertas se abran y podamos llenar las manos con fruto para la gloria de Dios. Hermanos queridos, que nos pase algo viendo al mundo estar como está, viendo a la gente estar como está. Cuando nos pasa algo y nos movemos, Dios abre puertas. Si no nos pasa nada, seguiremos tal como estamos. El apóstol podía decir: si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, y porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Ezequiel, un profeta de Dios, fue llamado por Dios para presentarse como un atalaya. ¿Qué es un atalaya? La atalaya es un lugar donde uno mira desde arriba y ve cosas que otro no ve. El atalaya advierte del peligro: vienen los enemigos, cosa que el que está dentro de la ciudad no lo ve. Bueno, eso es el atalaya. Avisa el atalaya. Entonces dice Ezequiel en su llamado a Dios el siguiente mensaje a una nación perdida, impía como la de Israel. Dice: los amonestaré de mi parte. Si tú no los amonestares, el impío morirá por su mal camino, pero su sangre derramaré de tu mano. Hermanos queridos, somos como el atalaya. Nuestra responsabilidad es avisar a los demás que están en problemas, que sin Cristo no hay paz, que sin Cristo no hay perdón, que sin Cristo no hay vida. Mi amigo querido, usted no tiene a Cristo, está en problemas. No le va a solucionar el problema ni San Cayetano, ni San Expedito, ni quien fuere. El problema de la falta de paz del corazón lo soluciona solamente Cristo, cuando viene a tu vida y quita tus pecados. El impío morirá por su mal camino, pero su sangre derramaré de tu mano. En Primera Reyes, y termino con esto, hermanos, capítulo 7, Segunda Reyes, pero capítulo 7 habla de la historia del pueblo de Israel, hambreado por el sitio de los sirios, que habían puesto un sitio a Samaria, que era la capital de Israel en aquel momento. Y entonces dice que nadie podía entrar ni salir y se estaban muriendo de hambre, desde el más pobre hasta el más rico. De tal forma que uno le dijo al rey: dame tu hijo, que lo voy a cocinar, así comemos hoy, y mañana yo pongo a mi hijo. Miren la situación en la cual estaban. Entonces en ese momento había 4 leprosos que dijeron: no vamos a morir de hambre. Si vamos a la ciudad de Samaria, nos morimos de hambre. Acá hay un campamento de los sirios. Si ellos nos reciben, comeremos. Y si no, moriremos igual. Total, estamos perdidos. Y cuando fueron al campamento de los sirios, no había nadie en el campamento. ¿Por qué no había nadie? Porque los sirios se han escuchado como un ejército acercarse a ellos, un galopar de caballos. Lo habían escuchado y se fueron dejando todo tal cual, pensando que viene el rey de Israel que se alió con otros reyes y nos van a hacer trizas. Nos vamos. Y dejaron los caballos, la comida, el oro, etc. Entonces entraron los sirios, los samaritanos, los leprosos al campamento. Y entraron a una tienda, no había nadie, había comida. Comieron a morir. Fueron a otra tienda, no había nadie. Y comida, comieron a morir.
agarraron la ropa, el oro, lo escondieron, lo guardaron y después dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. ¿Qué hicieron entonces? Fueron los 4 hasta Samaria y gritaron en la puerta, hay un campamento vacío, podemos comer, podemos aprisionarnos. Y el rey mandó a un grupo para ver si esto era así. Y siendo así, salieron todos. Y el hambre en Samaria, conforme a lo que había dicho el profeta, pasó. Pero fíjense el detalle. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Hermanos, el apóstol Pablo se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y nosotros? Vamos a callar. Dios nos ayude para que podamos tener el mismo sentir del apóstol y presentar a Cristo en un mundo tan necesitado como un día lo estuvimos nosotros. No hay paz fuera de mí, dice Dios. Hablemos de Dios, hermanos. Prediquemos a Cristo. Mostremos al verdadero Dios mientras tengamos vida y salud, hasta que el Señor nos venga a buscar. Dios bendiga su palabra. El domingo que viene vamos a seguir, vamos a leer del 22 al 34 y vamos a tenernos a mirar el mensaje del apóstol Pablo y las repercusiones del mensaje del apóstol Pablo. Terminamos orando al Señor, ponemos de pie y terminamos esta reunión orando a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, que hemos dispuesto este tiempo para compartir tu palabra y mirar este escenario que de los Hechos nos muestra en el capítulo 17. Una gran ciudad, una gran cultura, pero un lugar vacío de Dios. Señor, vivimos en pleno siglo XXI en una gran ciudad como es Avellaneda, como es lo que llamamos el AMBA, con mucha cultura, con muchas universidades, con mucha gente que económicamente puede progresar, pero es un lugar como Atenas, vacío de Dios. Y nosotros, Padre, ayúdanos. Pablo se enardecía viendo la idolatría de la ciudad y dispuso todos los días discutir en las plazas, en la sinagoga, presentando la verdad de Dios. Y tú abriste puertas, Padre, para que Él pudiera anunciar este glorioso mensaje. Ayúdanos a nosotros, Padre, que tengamos el mismo sentir para que puertas se abran y personas como nosotros un día lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal. Oramos a ti por ello, Padre. Y oramos por aquellos que hoy nos visitan, que tú les bendigas, para que puedan reflexionar y conocerte a ti. No conocer de ti, sino conocerte a ti. Oramos para que esto sea una realidad también. Te lo pedimos, Padre, y pedimos que tú nos bendigas al volver a casa en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos. Dios bendiga su palabra y los esperamos el próximo domingo acá y el martes por el Zoom. Que Dios les bendiga.